Sin entender que su papel es el de interrogar y nunca dar por supuesto casi nada, y en el que su relación con el conocimiento pasa por una postura ética y estética que compromete su ejercicio. Aquí no es simplemente un problema de conocimiento, es también una posición ética, que en este caso es una posición estética. Llamo la atención sobre este diagnóstico porque urge reiterar la voz, resistirse a ese proceso general en el que angosta el valor de una voz crítica y que de paso parece explicar eso, dejarse reemplazar del profesor por un personaje anodino llamado docente, o mejor, por una función docente que cualquiera puede cumplir. Y digo cualquiera porque como función no tiene ni rostro, ni cuerpo, y por supuesto tampoco voz, ni corazón. La clase magistral ya casi no existe entre nosotros. Ahora, yo no la estoy defendiendo. Algo así como que el profesor no tiene que convocar con su palabra a los estudiantes, que puede ser reemplazado tranquilamente por un PowerPoint, y que todo porque supuestamente las metodologías modernas de docencia universitaria han demonizado la voz del profesor, ya que según sus defensores de las nuevas metodologías contribuyen a la pasividad de los estudiantes, o porque se usa la memoria que hoy no está de moda, o porque los estudiantes no pueden atender una exposición más de 20 minutos, lo que alguien llamó ya no la pedagogía del oprimido, sino la pedagogía del aburrido. No voy a defender la cátedra magistral. Comunicación extrema. Tanta comunicación hay que cada vez más nos comunicamos menos. De lo contrario, hay que aceptar que la voz te puede reducir a ese ejercicio mecánico de las grabaciones tan en boga hoy en día. Estas grabaciones que hemos escuchado, que además también son efectivas. Por razones de seguridad, esta conversación está siendo grabada. Yo le pregunto, ¿seguridad para quién? ¿O qué tal la siguiente? Está comunicado por la U. Si conoce el número de la extensión, márquelo ahora. Si no, espera que nuestra operadora lo atienda. Seguramente muy eficaces para carentes, pero carentes de espesor, de pasión, de vida. José Luis Pardo lo dice mucho mejor que yo, un filósofo español. Hay un intento de en marcha para librar al lenguaje de ese incómodo espesor. Un intento de borrar de las palabras todo sabor y toda resonancia. El intento de imponer por la violencia un lenguaje liso, sin mancha, sin sombra, sin arrugas, sin cuerpo. La lengua de los deslenguados. Una lengua sin otra en la que nadie se escucha a sí mismo cuando habla. Una lengua despoblada. La voz es entonces la resonancia o la consonancia. Cuando algo entra en resonancia con algo, aparecen las marcas, el claroscuro. Igual ocurre con el pensamiento. Solo cuando el pensamiento es un trance, vale la pena pensar. Pensar no es repetir lo conocido. Por favor, no dejen que la voz potente del profesor desaparezca. Más bien dispónganse a reclamar que un profesor tenga al encerrarnos en la economía política de la rapidez. A mayor velocidad, más pérdida del mundo. Por eso les decía, hay que tener tiempo para pensar. Pérdida del mundo, del cuerpo, de la voz. Había entonces que resistir. Recuperar la lengua quiere decir
charlar juntos. La informática mediática nos lo impide. Cuando se priva uno de la lectura y de la escritura, se priva uno de la palabra y por tanto de los demás. La primera manera de amarse es la palabra. Esa necesidad social está amenazada, dice Virilio. La subordinación del lenguaje a comunicación, la reducción de la palabra a su uso metodológico es lo que hace que las aulas ya no sean lugares para la voz. Se dice que los buenos estudiantes no van a las aulas a preguntar y mucho menos a responder, sino a escuchar. Yo diría más bien a desaprender. Ese acto misterioso de la voz sería impensable sin el temblor, sin ese que les dije al principio, de cómo me imaginaba los rostros, de ese temblor que me convoca cada conferencia. María Zambrano lo expresa de modo categórico. Dice María Zambrano: podría medirse quizá la autenticidad de un maestro por ese instante de silencio que precede a su palabra, por ese tenerse presente, por esa presentación de su persona antes de comenzar a darla en modo activo, y aún por el imperceptible temblor que le sacude. Sin ellos, el maestro no llega a serlo por grande que sea su ciencia. Tal vez estamos demasiado acostumbrados, cierro las comillas allá antes de María Zambrano, digo, tal vez estamos acostumbrados a pensar la conversación como idilio, como un intercambio equilibrado, pausado, a gusto, consciente y particularmente caracterizado por la armonía de las voces, los cuerpos y las mentes. O tal vez estamos confundiendo y equiparando mensaje con comunicación, escuchar con oír. Estamos también atravesados por ciertos discursos que tienden a banalizar o bien a desechar la conversación como centro de gravedad institucional. Es como si se olvidara que la conversación es una tensión permanente entre diferentes modos de pensar, de sentir en ella. Hay disonancias de sentimientos, incomprensiones, afonías, imposibilidades, pérdida de argumentos, tiempos desiguales, preguntas de un solo lado, respuestas que no llegan. Pero tal vez eso mismo es lo que es una conversación y quizá por eso mismo hay que seguir conversando. Yo les diría, no se deje quitar la voz, derroche el pensamiento, no economice el pensamiento. Gracias. Se apunta es a unos objetivos. El objetivo, le señalaba a propósito de la velocidad, el objetivo es como en el caso de la fotografía. Apunto al objetivo y no miro lo demás, es decir, elimino el horizonte. Entonces, el objetivo profundiza la velocidad, porque el proceso se dirige al objetivo. Eso en el caso del modelo curricular. En el caso de las competencias, que es de la educación de la que podríamos hablar hoy, de competencias, es decir, la escolarización hoy se realiza vía competencias y la competencia se reduce a aspectos muy puntuales. Se trata de que los sujetos sean competitivos, sean competentes, y en un proceso de competencia estas competencias se estandarizan, es decir, se generalizan. Ese tipo de competencias son las que tienen que ser de calidad, y es a eso a lo que se refiere la evaluación. Por eso, cuando ustedes se introducen en esta lógica de la calidad, de la evaluación y de la profesionalización, es el reacomodo y el ordenamiento de todo en relación con las competencias de calidad. Ahí se transforma todo el conjunto. Porque, primero, no hay ninguna problematización. Segundo, no hay ningún acceso al saber propiamente tal, sino a esas competencias que a su vez están desarticuladas, desordenadas.
y reordenada. Ese proceso de reordenación es el que sería hoy lo que podríamos denominar educación. Total es que habría que pensar y habría que problematizar un poco más este problema de la evaluación, porque lo que yo señalo ahí es, digamos, ¿qué se pierde? ¿Qué pérdida hay? Y si todo el proceso puede reducirse a evaluación. ¿Podemos reducir la educación a la evaluación? ¿Qué pérdida hay ahí? Ahora, la evaluación tiene conexión con un elemento importantísimo y fundamental, que es el control. Yo me ¿por qué no me pones ahí? A efectos de una pequeña síntesis. Siglo XVIII, sociedad del siglo XVIII. El problema fundamental estaba en el ejercicio del poder sobre un territorio. Aquí no es que se pierda el territorio, sino que además del territorio, el problema fundamental del poder no es solamente el control del territorio, sino también el gobierno de los sujetos que habitan ese territorio, es decir, de la población. Y el paso, y entonces nosotros estaríamos aquí en el tránsito de esto que se denominó por parte de Foucault sociedad disciplinaria, es decir, donde aparece la institución educativa, y esta sociedad que sería la que estamos transitando hoy, que es la sociedad que llaman sociedad de control. Esta. En donde hay unos procesos de transformación, donde el poder aquí comienza a economizarse, y aquí el poder se invisibiliza porque se riega socialmente. Aquí habría unos procesos en los cuales eso que señalaba se está en la familia. Hay unos tiempos y unos espacios definidos. Estás en la familia, naces en una cierta edad, pasas a la escuela, después pasas a la fábrica, si es del caso, o al ejército antes de la fábrica, y eventualmente a la prisión. Estos son lugares de encierro que señalan una diferencia entre el adentro y el afuera. Hoy eso se está rompiendo. Se rompió porque puedes estar aquí, aquí. Incluso puedes estar aquí, te puedes estar educando. Por la velocidad, por la transformación del espacio y del tiempo. Entonces, aquí podría existir el examen, aquí podría también existir el examen. Aquí ya no se necesita el examen, porque aquí los procesos son así. Ya no son módulos, sino modulaciones. Les diría que por eso es que el deporte de moda hoy sería el surf. Aquí todo es permanente, educación permanente. Y ya es continuo. Aquí es evaluación permanente. La educación, el trabajo, la evaluación, todo se vuelve permanente, continuo. No sé si me prolongaría más, pero creo que ahí intenté. ¿Cuál sería la categoría para ofrecer esa resistencia a lo que ha determinado la evaluación dentro de ese ámbito de calidad superior? ¿Cuál sería la categoría que propone, digamos, para hacer esa resistencia a la manera hegemónica en que se ha considerado la evaluación en ese orden? Y la segunda, dentro del marco de esa categoría que usted propone, ¿cómo la desarrolla en su experiencia como profesor, como maestro? Otra conferencia. María Fernanda.
a otra pasión. A ver, yo creo que, digamos, hemos pasado un poco de los tiempos, digamos, por estos tiempos en que asistimos hoy, en el que la convocatoria dejaría de estar afuera. La convocatoria sería dirigida hacia nosotros mismos. Por eso el problema que planteaba de la actualización de las 3 preguntas de Kant. Kant hacía la siguiente pregunta: ¿qué sabe el hombre? Se refería al hombre como sujeto trascendental. ¿Sí? ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Y quién es el hombre? Más o menos. Esas preguntas las actualiza Foucault de esta manera: ¿qué sabemos? Y ya es nosotros mismos. No es el hombre, no es el sujeto trascendental ese que tiene recurso a la razón, a una racionalidad o a un modo de razonar que sería universalmente compartido. Ya no sería ese sujeto trascendental, sino que la referencia es a nosotros mismos. ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos? ¿Y quiénes somos? Entonces mire usted mire el problema. Entonces ya no se remite al sujeto trascendental y por lo tanto no se remite a una cosa social que estaría por fuera, que estaría elevada, que estaría a otro nivel, sino que nos remite a nosotros mismos. Y entonces aquí una pregunta es: ¿qué podemos? ¿No podemos nada? Y sí podemos. Y en ese poder, ¿qué capacidad de resistir hay? Y no ser necesariamente la resistencia tiene que ser de frente, sino, ¿por qué no por líneas de fuga? Que evadan, que hagan más bien que circulen por otros lados. Digamos, lo que estoy señalando es que hoy no es, la convocatoria no es entonces a un proyecto social conjunto para salvarnos, para dirigirnos al paraíso. Porque miren lo que resultaron los paraísos. Estos resultaron en unas pesadillas espantosas, millones de muertos. Y me imagino que saben algo de esto de Miguel, ¿o no? La sociedad futura esa, pensada, vamos para allá. ¿Cómo así? ¿Al paraíso? ¿Para quién? ¿Para vivir en el paraíso, como decía Zuleta? Ese mar de cucaña, pues. Una mermolada ahí en los, que además no se convirtió en eso, pero que implicó 20 millones de muertos. Y en China 50 millones. Esos proyectos colectivistas que acompañan o si no bailas, son terribles. Entonces es una convocatoria a que hacemos nosotros ahí como individualidades. Digamos, ¿y nosotros qué? Claro, está todo eso. Pero lo que le he planteado aquí es esa capacidad individual de pensar, pero también de relacionarse con los otros que piensan y entrar en esa relación compleja y en ese reconocimiento de cosas trágicas. Mire, una cosa que les quiero decir, no sé qué parezca sentencia, porque nunca he querido ser sacerdote. A veces pareciera. Es muy incómodo para mí, porque no me gustan las prédicas. La vida no tiene solución. Y eso es lo rico de la vida, que no tiene solución. Me parece que eso es lo potente. Ahora también ahí está lo trágico. ¿Qué hago con mi vida? ¿Y qué hago que no deje que haga con mi vida? Ahora eso implica un combate con todo ese tipo de cosas. Pero cuando cierro la puerta del salón en clase, creo que me puedo enfrentar a esas lógicas.
en las cuales también hay temblor. Pero ¿de qué manera convoco? ¿Para que me sigan? No. A introducir, digamos, estos modos. Entonces las resistencias son ahí también en ese juego de relaciones, en el cual yo también participo, y la construyo con otros, pero en la cual también reclamo el lugar para mí mismo, para la posibilidad de pensarme en esa complejidad. No sé si y en ese sentido no tengo una categoría y un modelo que proponer. En todo caso, lo que sí pienso es que un maestro que se constituye en un facilitador de aprendizajes, creo que no resiste, no genera ninguna forma de resistencia. Doctor Martínez, Sí. pues aprovechando que hoy es el Día del Maestro, y de pronto recuperando un documento muy bonito que nos entregó nuestro decano de finanzas, entre la diferencia de lo que es profesor y lo que es maestro. Y si me devuelvo un poquito, unos años más o menos, por allá 1400, 1500, la educación era un derecho muy exclusivo, donde solo iban aquellas personas que tenían cierto poder económico y tenían cierta facilidad. Pero con el tiempo esto ha venido cambiando y a una velocidad muy rápida y ese derecho se masifica. Entonces, si regresamos en los años anteriores, obviamente ese maestro debía ser una persona muy selecta, muy exclusiva igual, porque por la calidad de clientes que tenía básicamente. Pero con la masificación de esa educación, obviamente ese maestro se ha requerido de mayor cantidad y esa selección como que ya comienza a tener otro tinte, precisamente porque se convierte en un negocio y se necesita que se tenga esa cantidad suficiente para atender esa demanda. Entonces, bajo esos parámetros, ¿no será que la calidad de la educación que estamos nosotros hablando aquí se ha venido abajo ya en detrimento por la no selección, por la no determinación del perfil de ese docente que va a atender? Entonces, bajo esos parámetros, ¿cuál sería el perfil de ese docente que hoy debiéramos tener para que la educación fuera de calidad? Sí. Digamos, lo que pasa es que no me dejo, intento no dejarme meter en esa lógica. Porque si uno se instala en esa lógica, como que los procesos han sido así, yo señalo procesos que han sido históricamente así, lo que no quiere decir que asuma eso así, sino que lo miro a distancia. Entonces, masificar también significa democratizar. Pero también puede significar degenerar en un momento dado. Sí, claro, por supuesto. Entonces, esos procesos por los que hoy están masificados, democratizados, pero además, sobre todo, demandados. Es que no demandan los individuos, es que son las familias las que demandan. Educación, yo lo diría en los términos míos, demandan escolarización. ¿Por qué? Porque digamos, habría aquí de aquí a aquí sería esa educación selectiva. Un solo espacio, que es el territorio. El saber y el poder es un problema de tradición y de herencia. Saber es un problema de herencia o de tradición. Aquí, no. Ya en cada uno de estos habría una forma de saber. ¿Sí? Y aquí se trataría
Porque aquí el problema fundamental se dirige a la población. Entonces la población es la que comienza a pasar por aquí, porque estos son lugares de disciplinamiento. Educar va a parecerse a instruir, a disciplinar. ¿Disciplinar qué? Pues el cuerpo. La sociedad, por eso se denomina, o por eso Foucault la denominó sociedad disciplinaria, porque la función fundamental es disciplinar el cuerpo. Disciplinar el cuerpo, y eso hacerlo selectivamente, en lugares cerrados, pero también dirigido a lo más amplio, es decir, a la población en su conjunto, a través de políticas de salud, de saber dónde están, cuánto es la población, qué hacen, cómo se mueven, ahí comienzan a aparecer la estadística, que sería la ciencia del Estado, de ahí previene la palabra estadística. Bueno, entonces, aquí en este momento, cuando surge la escuela, comienza a surgir también la educación como un derecho. Pero les quiero decir lo siguiente, que el primero que tuvo el derecho de la educación fue el príncipe. Era un derecho del príncipe, el derecho que el príncipe tenía de educar, o sea, de meter a la gente para gobernar. Pasaron por esos procesos. Es decir, para que hubiera gobierno del Estado, había que tener antes gobierno de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de acá. Después vienen los procesos de masificación, derechos de los individuos. Pero miren cuál fue el origen, fue un derecho del Estado. Que hay un momento en el cual el Estado entonces dice, ya no comienza eso porque además ya se produjo una alianza estrecha entre la educación y el individuo a través de convertir la educación no en un gasto, sino en una inversión a partir de planteamientos teóricos. Fue la teoría del capital humano la que introduce la educación como capital humano, y en que la educación es una necesidad de la población, etcétera, etcétera. Entonces, hay el dicho de la familia, por lo menos de mis padres, decían: mi hijo, yo lo único que te voy a dejar es educación. Entonces la educación comienza a convertirse en una necesidad que comienza a ser demandada, y esa demanda se masifica de tal manera que comienzan a haber puntos en los cuales la legitimidad, como ya está convertida en demanda, en servicio, que el Estado la financia. Es entonces insistencia de que ese proceso tiene que ser de calidad. Es precisamente lo que se ha masificado. Entonces, ahora, no es cierto que los procesos de masificación y de expansión de la escolarización se hayan realizado antes y después los de la calidad. No, siempre estuvieron al lado. Entre otras cosas porque calidad en ese momento significaba expansión, pero a través de la tecnología instruccional. Esa que establece la educación bajo objetivos, contenidos parcelados e indicadores de evaluación. En un momento determinado, en una época determinada, durante 40, 50 años del siglo XX, estoy hablando de después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1940 en adelante, educación va a comenzar a convertirse en estas tres palabritas: O, T, I. Y ahí hay educo, que son objetivos, que es T, temas, y que sí, indicadores de evaluación. O sea, yo voleo Otis y educo. Profesor Martínez Boom, usted ha producido en mí lo que produce su segundo.